muy en curso. Se trata, como lo pueden observar en el título, en español, incorporando el dios del maíz, significaciones de siluetas cefálicas y modificaciones dentales entre los antiguos mayas, sobre las formas de incorporación de entes sacras en el cuerpo, tanto en vida como veremos hoy, sobre todo en la muerte. Habla mucho de pieles, superficies, la piel social y pues por supuesto también las formas. Bien, entonces en esta presentación, que nos llevará a diferentes sitios mayas de situaciones contextuales, toma como punto de partida la colorimetría del cuerpo humano. Seguro está que ambos, el color y el cuerpo, trazan ejes temáticos por excelencia para adentrarnos en la visión indígena del ciclo cósmico y los ritos que lo propiciaban. Para los mayas, los colores denotaban rumbos cardinales y calidades de existencia, como es la vida y muerte, la vitalidad o descomposición, calor o frío, crecimiento, madurez. Deben de leer el libro, el volumen bonito de Veiled Brightness de Houston y colegas, ¿no? Ahí se enteran de todo, entre otros. Entre tanto, el cuerpo, con sus partes constitutivas, ligeras o pesadas, fungía como metáfora a la vez que extracto del cosmos. De hecho, lo nutría. Esta noción cosmofágica puede verse como una especie de cadena alimenticia que comenzaría en las entrañas de la Tierra, cuyos productos sostenían a los humanos. En una dinámica meritoria, el hombre retribuía procurando alimentar las fuerzas sacras mediante transacciones rituales, donaciones a ingerir en forma de incienso, quemado, cocciones o nutrientes crudos. De tal modo, proveía lo divino de la comida vitalizante hecha en maíz, copal, como ya lo mencionó Marisa en su ponencia, o el mismo extracto humano con su penitencia y muerte ritual. También aquellas personas acaecidas de modo natural se consideraban regenerativas, una noción que sabemos fue monopolizada por las dinastías, quienes reclamarían su derecho al mando al invocar sus antepasados vueltos potencias sacras. En esta charla analizaremos, por tanto, la colorimetría de algunas de estas transformaciones corporales, séanse plasmadas en los discursos pictóricos o materializadas en los programas mortuorios. Si en trabajos anteriores nos hemos abocado a los tonos rojizos en restos enterrados, ahora queremos compartir algunas reflexiones más inclusivas sobre los colores que cubrían el vivo, el difunto y los dioses. Bien. Hablando de los vivos, las convenciones artísticas suelen reproducir la cutis humana con tonos ocres, beige o café claro, oscuro. Esta selección seguramente tenía que ver con las paletas o los colores a mano del artista. Claro, aquí podemos ver también pintados, naturales. Los retratos también dejan entrever que la pintura corporal estaba a la orden del día. Predominaban tonos rojizos y otros negruzcos, esos últimos sobre todo en escenas de batalla. No se omiten tampoco trazos en blanco y azul, aunque su uso parece haber sido más bien limitado. Sin duda, las pinturas de la piel, en particular del semblante eran aptas para anunciar la ocasión y los roles de las personas escenificadas. Lamentamos que sus significados particulares eluden una interpretación contundente, una limitante que se debe seguramente a la diversidad de las escenas y la conflación con lo mítico, y además considerando que la mayoría de las imágenes o de las vasijas más bien está desprovista de información contextual, tristemente. Podemos, sin embargo, entre las caras pintadas ver que es el decolte, el escote, la cara posterior que muchas veces se pinta, o todo, ¿sí? Seguramente fueron tintes orgánicos, quizá mezclados de grasa. Eso habría que investigar sistemáticamente todavía. Interesante en ese sentido es que se encontraban similarmente pintados las deidades, en particular el dios del maíz y sus ayudantes. En numerosas escenas también de resurrección, como podemos observar en esta, la nuca muestra un tono rojizo café que también cubre una pequeña porción de la mejilla,
pudiendo alcanzar los contornos de los ojos, la nariz y la boca. Es llamativo que incluso algunas escenas rituales muestran este mismo diseño en las víctimas sacrificiales, aunque ciertamente la mayoría de las víctimas aparecían desprovistos de pintura facial. Aquí. La tez de aquellos cautivos a punto de sacrificarse suelen verse pálida, denotando sin duda que ya habían sufrido una copiosa pérdida de sangre y otras formas de penitencia forzada. La cara desollada, desprovista de piel, se enseña desdibujada en tono y forma. Como lo podemos apreciar aquí, no muy bien aquí, sobre todo aquí. Esto es lo que le están avisando de lo que le va a pasar. En tanto que las pieles faciales ya muertas obtenidas se dotan de tintes blancos o amarillentos. Ya son generalizaciones muy simplistas quizá, pero estoy tratando de ver tendencias. Estas pieles tensaban algunos escudos bélicos de los guerreros victoriosos. En otras escenas predomina el rojo intenso de los segmentos ritualmente amputados, como es el corazón, la cabeza humana o incluso huesos frescos. Menos dramático que los retratos sacrificiales suelen representarse los cuerpos de dignatarios, listos para entrar en camino por causas naturales. Su estado agonizante se anuncia epigráficamente o se marca con círculos negros en sus retratos, denotando la incipiente putrefacción. Podemos observar aquí, sobre todo. Si bien es imposible confrontar el registro humano con los colores particulares de las escenas hecho retrato, aquí hablo de los despojos rituales y escondites, podemos acertar al menos algunos puntos de partida para inferir el color póstumo de las partes ofrendadas y agregar información acerca de la progresión de su procesamiento ritual. Tal es el caso del escondite de un grupo E de Calakmul, que creo que ya presentó Katy. Podemos ver que aquí se trató de una cabeza que se quemó, se había aplicado también en otro momento el cinabrio, vemos aquí, que incluso llegó a preservar partes blandas que de otra forma ya se hubieran perdido, que agrega un matiz igual de color, porque seguramente este quemazón, ese flameado superficial corto, había llevado a una coloración, pues un tono negruzco, ¿no?, en vida, como había sido originalmente. Otra cuestión que tiene que ver con el negro también aparece en tumbas dinásticas, dignatarios que se ciclan, que se cierran, se humean. También muchas víctimas de acompañantes de exequias se representan humeados o flameados, ¿no?, como acompañante de garra de jaguar que se observa, ¿no?, con una cubierta por exposición térmica. Los mismos acompañantes de Hanapakal, tuvimos ocasión de estudiar, muestran este aspecto de flameación puntial y pigmentación muy importante, algo que uno típicamente no espera, ¿no?, en la noción estereotipada de las víctimas que tenemos. Muchos aparecen efectivamente con cubiertas de rojo. Vamos a regresar a este punto en un momento. Interesa saber que la iconografía permanece silenciosa sobre la progresión cadavérica de los dignatarios sepultados, mientras que los trazos de los escriba-artistas llenan los terruños infraterrestres de óridas criaturas hediondas, hinchadas y putrefactas. Ellos suelen retratar únicamente al recién difunto. Me refiero aquí al acto de perder el aliento vital y sumergirse en las fauces terrestres. Otro grupo de retratos luctuosos claramente conmemorativos identifican la conclusión del trayecto mortuorio del finado gobernante o en su calidad ya de astro. Su esqueleto semilla
ahora cobra atribuciones de fertilidad al germinar y enraizar los vástagos de nuevas generaciones, como vemos en este bellísimo vaso de Berlín, que también muestra rastros de pigmento rojo, ¿no?, en original. Esta última idea nos lleva a preguntarnos una vez más acerca del uso de los colores en la secuencia fúnebre entre los miembros de la élite y las tonalidades que se otorgaban al mortal y su espacio sepulcral, y claro, su significación simbólica. Houston y colegas han puntualizado atinadamente sobre la calidad conservadora de la paleta de los arreglos fúnebres al observar que la combinación de los negros, blancos y rojos permaneció en el repertorio funerario del abolengo durante los siglos y siglos. En este esquema caen también algunas tumbas de la nobleza urbana que hemos analizado en nuestras propias colaboraciones. Por cuestiones de tiempo, aquí nada más me voy a referir a ejemplos muy puntuales de Palenque, Calakmul y Yaxuná. Una tendencia que hemos visto es que antes de introducir al dignatario, el fondo solía presentarse con tierra blanca o al menos clara, como es la fina marga que conocemos de la tumba 23 de Yaxuná, en la cual el mismo dignatario se hundió. En otros contextos, este fondo se cubre con conchas, como es espóndilos, preciado por su tonalidad rojo y altamente dotado de un simbolismo claro. En este esquema, el ocupante solía permanecer en el centro de esta cápsula infraterrenal, en estado amortajado, envuelto, pintado con rojo vital y perfumado, o con perfume contenido en un recipiente, como ya lo mencionó Marisa. Jade en cantidad materializaba el aliento animado ic del ocupante, permitiendo así el contacto ritual con poderes sobrenaturales y establecía una especie de axis mundi entre las esferas. Y ahora voy a dar la palabra a Joana, que va a seguir. Bueno, pues haciendo viadas y una vez ocupadas las cámaras dinásticas, se convertirían en espacios que significaban secuencias míticas, tales como el trayecto subterráneo del dios del maíz. La relación entre los gobernantes mayas del clásico con esta deidad ya ha sido ampliamente discutida. Dicha vinculación aconteció gracias al carácter cíclico del dios o de sus personificadores, dado que poseía la capacidad de morir y de renacer. Sin embargo, parece que el propósito de esta descripción póstuma no era de convertirse en dicha divinidad, que de hecho muchos regentes ya emulaban en vida, sino que más bien fue un medio para transformarse en un astro, un sol o una nueva luna. De hecho, el mismo dios del maíz corría este destino tras encenderse en una hoguera. Por ejemplo, en la vasija Enker 6755, o en aquella imaginaria de la apoteosis del dios del maíz que ya hemos visto en el vaso de la muerte y que nos ha explicado en días anteriores también del doctor Chinchilla, en la que vemos aquí al astro solar envuelto en lunares y sobre el dinasta muerto que es la deidad del maíz. Gracias a nuestro recorrido por las representaciones iconográficas de los gobernantes clásicos en más de 39 sitios, hemos podido constatar lo que también señala Chinchilla, entre otros autores, quienes identifican una relación entre el plano celeste y la nobleza carecida, tal como ilustran los retratos de remembranza ancestral de Yaxchilán y de Igualá. En estas representaciones póstumas que fueron realizadas por mandatos del dignatario sucesor para legitimar su poder a través de sus ancestros y al mismo tiempo señalar su inevitable metamorfosis como astro solar, sin dejar de emular las cualidades del dios del maíz, como también es evidente en diversas efigies póstumas como las de Kinich Yachmo de Copam y Chancahue-Letical y el propio Uticalnectoc de Cualán, quienes poseen la peculiar cabeza elongada, tonsurada, la ofoliada e inclusive también el labio leporino, como podemos observar en estas imágenes póstumas de los dinastas. De hecho, la progresión de rituales luctuosos y conmemorativos de los finados
Ahawop recuerdan la secuencia de escenas mitológicas que muestra la muerte, transición y renacimiento del dios del maíz. El deceso del dios a menudo acontece en un ambiente acuático, donde en compañía de un grupo de mujeres jóvenes y desnudas se prepara a danzar y de esta forma descender al inframundo. La vasija Kerr 6979 capta este momento. En aquella observamos a la deidad del maíz sumamente ataviada con ornamentos de jade, pectoral de concha spondylus, en su tocado exhibiendo rasgos soleados, y notamos que dos de las cuatro mujeres escenificadas portan signos de porcentaje, los cuales en las mejillas, en los brazos y en el torso, al igual que bordes oculares ennegrecidos que denotan la putrefacción y el hedor del cuerpo. En la misma imagen se utiliza como metáfora de muerte la expresión ochha, que significa entrar al agua, y se vincula con el descenso al inframundo. La misma connotación de descenso póstumo aparece en diversos contextos en su variante ochbi, que refiere a entrar en camino, es decir, a entrar a otro mundo, la tierra profunda. De hecho, Marcus Evers señala que este discurso también se extendía a los autosacrificios de los gobernantes, quienes habían atravesado este camino en varias ocasiones anteriores a su propia muerte. Bien. Hablando del dios del maíz, vamos a cerrar esta presentación con algunas reflexiones sobre el mausoleo de Hanapakal de Palenque dentro del centro de inscripciones, sobre todo también porque Laura Fillo especialmente no nos pudo acompañar hoy, ¿no? Así que ampliamos un poco sobre ello. Mucho se ha interpretado este contexto tan singular, haciéndose patente su vinculación con la apoteosis solar del dios del maíz. Una buena parte de esta argumentación radica en la desmenuzada valorización iconográfica y epigráfica que se ha realizado de los arreglos y de los retratos de Hanapakal, dotados de realismo y cierta individualidad. En esta argumentación se infila también la propia fisonomía del gobernante, como en su cabeza, que en vida fue extremadamente angosta y alargada, que pues nosotros mismos, conjuntamente con el profesor Romano o la doctora Bautista, la doctora Filoy, ¿no? Hemos argumentado desde diferentes ángulos. Aquí solo nos resta por enriquecer este diálogo con la colorimetría aplicada en los diferentes tratamientos mortuorios. Primero del cuerpo real, luego del contenedor, altar y mausoleo, y finalmente de sus acompañantes, la antecámara. Comenzamos con el arreglo del interior de la cavidad monolítica. Esto se basa ahora en una interpretación ya publicada por Karl Taube. Estaba completamente embadurnado de capas alternas de rojo y negro. Estoy hablando del cuerpo de Hanapakal, con la simbología que ya detalló más allá la doctora Vázquez de Ágredos. Yacía de esta forma en el centro de una cavidad igualmente roja, hecho cosmograma, tal como Karl Taube argumenta en programas anteriores. Preciosas jades verdes, yash, se colocaban en sus ejes, como podemos observar. Y en su centro se introdujo una figurilla del dios del maíz en su variante primordial de cocodrilo emergente. De este modo, el contenedor se convertía en un enorme recipiente de escondite sacrificial, ¿no? Tal como lo conocemos también en escondites que no son humanos, no contienen humanos, ¿no? Es altamente dotado de simbología, y aquí denota un sacrificio primordial, ¿no? Esa es una reinterpretación, ¿no? Que tiene mucho que ver con la hierofagia de la cosmovisión mesoamericana. Bien, este discurso autosacrificial encuentra su pendant en la tapa esgrafiada que cubre la cavidad vuelta ofrenda. Representa la apoteosis solar del difunto regente, una fase posterior, en una ejecución artística única de su tiempo y área. De hecho, el tema del resurgimiento incluye preguntas sobre las etapas del luto y la coreografía ritual de la conmemoración, que sin duda fue coordinada por su sucesor al trono, Kambalam. Ya no estamos hablando ahora del trayecto mítico, sino del tiempo real, de los tiempos póstumos.
En el caso de la tumba del jerarca, no hay evidencias tangibles de una reentrada al espacio interior del monolito, como lo hemos argumentado en otros trabajos ya publicados. Ese tipo de evento probablemente hubiera quedado manifiesto en depósitos secundarios y áreas humeadas, quizás disturbios, o la extracción de segmentos óseos como reliquias. Hay que pensar también que en los 5 meses de la preparación no estaba esqueletizado el cuerpo, ¿no? Esto también es otro aspecto un poco más práctico. O incluso cabe la posibilidad de que los huesos recibían una capa de pintura, tal como se ha documentado para otros contextos mortuorios que presentó Kat en los pericúes, por ejemplo, de Baja California, o los mismos colegas Lori Wright, Shera, en su reciente trabajo para Tikal, ¿no? Son ejemplos quizá no abundantes, pero donde sí se puede documentar que sí se pintaba hueso, no solamente era la piel. Bien, sin ingresar al espacio interior del monolito, la consagración final del mausoleo se habrá llevado a cabo en sus afueras entonces, como ya se ha planteado con anterioridad. Estamos hablando del mausoleo o bien la antecámara al fondo de la escalera, donde al menos 5 cuerpos fueron introducidos en una caja todavía en sus carnes. Flameados en partes y pintados de un intenso rojo vigorizante, estos cuerpos parecen representar acompañantes muy especiales. Nos preguntamos, ¿habrán sido o representado los asistentes que visten el dios del maíz al prepararlo para su apoteosis, tal como siglos antes nos enseña el famoso mural de San Bartolo en su lado norte? Por hipotética que sea al momento, habría que examinar esta coyuntura más de cerca, no solo en el caso de Pakal, sino en otros muchos contextos de dinastas con acompañantes artificiales. En este sentido también concluimos, porque esto nos regresa a nuestro punto de partida con esta charla, la colorimetría del cuerpo y sus significados. Cerramos en este sentido señalando que los colores expresaban una calidad no abstracta, pero muy tangible y material de los estados existenciales de los recintos de poder. La muerte preciosa, vuelta jade, encuentra la piel roja, el chak asociado al amanecer en el este, donde el sol nace en el horizonte. De este modo, el color vermillón no solo cobraba significado simbólico, alimenticio, sino vigorizaba activamente los difuntos ante los ojos de la colectividad. Alimentaba a los dignificados mortales en su trayecto por las entrañas terrenales de ilustración, antes de su apoteosis y antes de subir hacia los dominios sagrados celestes del universo indígena maya. Bien, y con esto concluyo. Como dije, son ideas, está todo en pie. Espero que concuerda con esto. El mismo Dr. Karl ha sido producto de muchas charlas, ¿no? Un diálogo muy profundizado y que nos ha llevado a nuevos rumbos muy enriquecedores. Los agradecimientos y créditos van a los proyectos, también al financiamiento, y doy las gracias.